locales, pero antes de entrar en materia queremos presentar a nuestro invitado, periodista, Julio Vargas. ¿Cómo estás? Buenos días, Islemar, y buenos días también para ti, Raquel. Yo estoy contentísimo de poder seguir compartiendo con ustedes en este espacio y con su público de Abriendo la Mañana, claro que sí, para llevarles las informaciones y los hechos que son noticias hasta este momento. Así es, y bueno, vemos que hay un acontecer nacional bastante álgido, bastante Claro. que trae a reflexión de parte de toda la ciudadanía, muchos momentos y muchas quejas que definitivamente es lo que nos trae acá para poder de una manera objetiva comentarles y tratar de buscar de alguna manera una solución dentro de todo para que las cosas vayan en un mejor camino. Y de eso se trata, por ejemplo, lo que trae hoy el Listín Diario, y es que su titular más grande dice: los bonos no llegaron a su destino. Esto es con relación a las tarjetas del bono navideño anunciado en noviembre del año 2021. Solo el 21% fueron entregadas directamente al Gabinete de Política Social y al programa Supérate. Vemos que nuevamente los programas de ayuda social se ven comprometidos y nunca está como esa claridad. Y entonces la reseña dice: para el 15 de noviembre del 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, anunciaba que por segundo año consecutivo se repartiría la tarjeta de bono navideño. En esta entrega pasaron de 1.000.000 a 1.750.000 bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos. Con cada tarjeta tenía un valor de 1.500 pesos y la inversión pasó de 1.500 millones a 2.600 millones. El anuncio de la entrega de las nuevas tarjetas contenía una promesa que terminaron incumplidas en un espacio pagado en medios de comunicación en el 5 de diciembre del año pasado, que el gobierno explica que las tarjetas serán repartidas a nivel nacional en un 80% por el sistema único beneficiario y un 20% por las distintas iglesias, congregaciones, las gobernaciones provinciales, las alcaldías y los legisladores. Este tema pique y se extiende porque vemos que todos los programas se ven como involucrados en diferentes entramados que al final no se termina de ver como el culpable o el origen de que esto no funcione. Mira, ¿tú sabes qué pasa digamos, el sistema de protección social de la República Dominicana? Hay que recordar que el Gabinete de Política Social es la institución que coordina y ejecuta en estos momentos programas de subsidios sociales, pero toda esta red de protección social está desde el Sistema Único de Beneficiarios, que es el SIUBEN, está desde la Administradora de Subsidios Sociales, está también el programa Supérate, que todos los fondos, si bien es cierto que están dirigidos a la protección social, o en este caso a la entrega de subsidios sociales, no son entregados por una sola institución. Entonces, incluso el tema de los bonos navideños y también de lo que hubo un ruido en meses pasados para las madres, de los bonos que se entregaron, no toda la totalidad de estos bonos se entregaron por el Gabinete de Política Social en este caso, sino que estos bonos tampoco salieron de esta institución, salen directamente desde Presidencia y se le entrega a criterio de los que fueron, de los que manejaron este tipo de fondos. Entonces, hay que ver realmente cómo se distribuyó desde el gobierno central este asunto de estos bonos para el gabinete, porque si bien es cierto que ellos pudieron haber entregado solamente un 20%, un 21%, hay que ver si el otro porcentaje que está faltando en esta reseña que hace el periódico Listín Diario fueron entregados por otras instituciones. Entonces se presta mucho a confusión por el hecho de que la institución abarca demasiado. Estamos hablando de que el tema de la protección social en la República Dominicana está dirigido por más de 5 o 7 instituciones, que para mí personalmente son demasiadas. Así Incluso es. por eso se está hablando de que en la República Dominicana se cree un ministerio de protección social, que es en lo que hay en la región de Latinoamérica. Creo que solamente hay 4 países que no tienen este ministerio, que es precisamente la República Dominicana, es uno de ellos. Entonces, habría que empezar a revisar ese sentido para tener una gestión más inteligente de estos fondos, que son demasiados, hay que decir, son muchos fondos que se dan en el tema de la protección social en el país. Bien, entre otros temas también de fondos, cobros de EDES crecieron en aproximadamente 86.4 millones de dólares. Esto es otro de los titulares que también reseña el listín, y es que a partir
del ajuste de la tarifa eléctrica, los cobros por concepto de energía de las empresas distribuidoras de electricidad EDES en el primer cuatrimestre del año 2022 se incrementaron en un 20%, alcanzando la suma de 518.6 millones de dólares. No obstante, la facturación por compra de energía tuvo un incremento de 187.1 millones de dólares, lo que equivale a un 31.6% en el pago de las empresas generadoras, lo que refleja un déficit entre la compra y la venta de energía de estas empresas de 260.7 millones de dólares en solo 4 meses. Las EDES siguen dando de qué hablar, ¿no, Raquel? De qué hablar en todos los sentidos. Sí, no solamente en lo que se ve afectado ya la parte de la población, y vimos que hubo muchos movimientos el pasado fin de semana en protestas, pero también desde lo interno. Así es. Hay cierto desequilibrio también en cuanto a las cifras que se manejan. Y a las estructuras de control de las mismas sedes, porque hemos visto bastantes declaraciones también diferentes de las diferentes sedes, de norte, de este. Es importante que se tenga en cuenta este tema en estos momentos precisamente, porque recordemos que el presidente recientemente hace un anuncio de que no van a aplicar estos aumentos que se tendrían hasta el 2023. Sin embargo, y recordemos esto, el pacto eléctrico, que es de donde nace este cobro o incremento en la factura eléctrica a los usuarios, era un compromiso de doble vía, mientras el gobierno se comprometía a aplicar estos aumentos o incrementos en las tarifas para poder, digamos, de alguna manera sostener los déficits y bajas que estaban presentando las EDES. Las EDES o las distribuidoras se comprometían a desmontar este mal manejo, a desmontar estos fondos que se estaban mal utilizando, por así decirlo, y poder así eficientizar su gasto y reducir las pérdidas, que era el compromiso principal que hacían las sedes con el gobierno y con el pueblo dominicano, de reducir las pérdidas en el sector. Sin embargo, vemos que como dentro de tiempo de pandemia y dentro de todo este lapso en el que vemos que se están haciendo los incrementos, incluso se da la noticia de que los miembros de la Superintendencia de Electricidad se aumentan hasta un 23% en sus sueldos, incluso ganando por encima del presidente de la República, contrario a la ley que establece precisamente que ningún funcionario, y para ser redundante, ningún funcionario público puede sostener un salario mucho mayor al del presidente. Eso está inscrito en nuestras legislaciones, en nuestra legislatura, y aún así, por encima de la ley, esto se hace. Hay que revisar la situación de las distribuidoras también. Es un tema que, se quiera o no, involucra a Punta Catalina, que, como bien se ha dicho siempre, no es la solución ni la panacea del sistema eléctrico, no es que se nos van a acabar los apagones por ella. Sin embargo, es un aporte significativo que hace, amén de que sea contaminante, de que la ceniza del carbón llegue a Haití o a Jamaica, como dice un estudio realizado por el Consejo de Defensa del Cambio Climático, pero estas son soluciones que deben mantenerse, porque es como se dice en algunos sectores, sale ya más caro desmontar o dejar de utilizar Punta Catalina que no utilizar. Exacto. Bien, en ese sentido, Julio, nos pasamos al Caribe. Vamos a ver qué nos trae en su portada interesantes noticias, pero también algunas de actualidad que nos atañen, como por ejemplo que República Dominicana reportó 75,000 casos de violencia de género en el 2021. Y esta semana nos hemos hecho eco de algunas noticias. Sin embargo, la República Dominicana reportó en el 2021 el mayor número de casos de violencia doméstica y de género, con 75,686. Así lo evidencia el informe de estadísticas sobre feminicidio y violencia doméstica. Y según un análisis realizado por el Centro de Investigación de Políticas Públicas, de los 75,686 casos registrados, 22,474 fueron de violencia de género y 53,212 de violencia doméstica. Julio, esto cada vez está peor. Mira, la República Dominicana se mantiene entre los 5 primeros países con mayor cantidad de feminicidios y de casos de violencia de género. Para 2020 nosotros presentamos una reducción en los casos o en los indicadores, pero
los estudios realizados en ese momento indicaban que esto se debió a precisamente la pandemia. Recordemos que con la pandemia vino la clausura de los servicios, vino la confinación, el confinamiento, vino también la cuarentena y si bien es cierto que no se reportaban, o sea que se disminuyeron, era precisamente por esto, porque no podían reportarse, no podían salir a una fiscalía a poner la querella y si podían, no encontraban el personal. Y esto fue una de las deficiencias que reveló la pandemia, que las mujeres estaban expuestas. ¿Cuántas relaciones no hemos conocido nosotros que lamentablemente, como se dice popularmente, se llevó la pandemia? Mucha gente que estando en su casa se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como parecían y esto degeneró incluso en mucha violencia, no solamente contra la mujer, sino de manera intrafamiliar hasta con los mismos hijos del matrimonio. Sí, es interesante saberlo porque, de hecho, así como tenemos muchos niños que nacieron en pandemia y Exacto. creció la población, también muchos matrimonios ahí terminaron y vieron la realidad. Sin embargo, seguimos con también titulares del Caribe interesantes que nos dicen la reconstrucción de vías de acceso a Duquesa ya están en pleno ejercicio y nos dicen que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconstruirán las vías de acceso y los caminos internos que conducen al vertedero de Duquesa, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte. Y durante una rueda de prensa en las instalaciones de este botadero, el ministro del MOPC de Línea Ascensión Burgos informó ayer que corresponden a 9.6 kilómetros la distancia a intervenir en este lugar y la transformación se realizará en la carretera de Los Casabes en esa demarcación y será una obra financiada por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, por un presupuesto de más de 500 millones y sería concluida en unos 7 meses. Allí se habla de parques, de áreas deportivas, que se hará tras el cierre del vertedero Duquesa. Y Julio, yo te pregunto, ¿será realmente posible? Porque Duquesa ha sido un dolor de cabeza constante, estatal y por los años. Mira, Duquesa representa un negocio millonario para todo el que esté involucrado e incluso para el mismo gobierno si se hace una gestión realmente Digna. inteligente y digna, sí. Recordemos que el vertedero de Duquesa fue intervenido hace ya creo que 1 o 2 años de manera más directa para poder devolver esta administración al Estado dominicano y que esto se convertiría en un depósito sanitario, es decir, lo iban a modernizar, lo iban a traer a los nuevos tiempos y lo iban a hacer de manera más efectiva. La calle que conduce hasta Duquesa, desde la carretera, desde la Jacobo Masluta hasta entrar al vertedero, está totalmente deteriorada. A mí me ha tocado o me tocó en su momento hacer algunos reportes en mi labor de reportero del diarismo de este vertedero y hay que decir las condiciones en las que se vive en la zona, no solamente para aquellos que trabajan en el lugar, no solamente para los camioneros que tienen que hacer largas filas y hay que también tener esto en cuenta porque no hacemos nada, tú gastando esta millonada de fondos en la reconstrucción de Duquesa o en la calle que lleva hacia ella y entonces seguir teniendo estos camiones a diario, que son cientos de camiones que pasan por la zona semanal, por así decirlo, y son los camiones los que hacen estos agujeros, por así decirlo, estos famosos hoyos en la vía por el peso. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente intervenir directamente el vertedero, que como ya dije, se supone que se iba a hacer un relleno sanitario en la zona, incluso cuando el presidente declara de interés nacional el saneamiento de vertederos, en los que incluye también el vertedero de Puerto Plata y otros dentro de la provincia, dentro del país, perdón, hay que decir que estaba incluido el vertedero de Duquesa y todavía no hemos visto una acción real como eso. Ahora, es un tema del Ministerio de Obras Públicas. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Las instituciones del Estado se viven pisando los talones y lamentablemente hay duplicidad de funciones porque la administración del vertedero de Duquesa, después de este problema que hubo con esta empresa de Luján y todo esto, cayó a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Entonces hay que estar en colaboración con ellos. No podemos llegar a invadir y tampoco podemos tener en cuenta el hecho de que el ministerio sea el que responda ante esto si la alcaldía puede y tiene los fondos, que creo que no, pero debe ser un plan conjunto porque entonces estaríamos lloviendo sobre mojado. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, y continuamos entonces con el Diario Libre,
que nos trae también dos noticias particulares que quiero compartir contigo, Julio, sumamente interesantes. La primera es que este martes es decisivo para la ley de extinción de dominio en el final de la legislatura. Y la pieza justamente tiene el objetivo de establecer el marco legal de la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos. Y después de 12 años debatiéndose en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana ha llegado a su día final en esta primera legislatura ordinaria en el Senado, momento en que se convierte en decisivo y determinante para su aprobación, después de pasarse ya año y medio de estudio bicameral y debates que ponían en duda su avance. La pieza legislativa llega a esta etapa en el respaldo de todos los bloques partidarios y la venia de los sectores sociales que dieron el sí en decenas de reuniones de análisis. Sin embargo, Julio, hemos visto aquí ya varios exponentes de diferentes partidos y de opinión política negarse muchas veces y estar en oposición a esto. Pero fíjate el tiempo que esto tiene debatiéndose, que de hecho es como otro elemento a la luz que viene, cuánto tiempo en esta discusión y finalmente hoy llega a su fin. Mira, como la ley de extinción de dominio, hay muchas en el Congreso Nacional y una de ellas, un proyecto importantísimo, es la propia ley de agua, también el propio Código Penal, que hay que decir que personalmente me alegró saber el día de ayer que tanto la ley de extinción de dominio y el propio Código Penal no pasaron en el Congreso. Y esto lo digo porque no quisiera que pasara lo mismo que sucedió con, por ejemplo, la ley de partido y la ley electoral, que luego de que fueron aprobadas salieron diciendo nuestros congresistas, tenemos la ley que pudimos tener en el tiempo que teníamos, o la ley menos mala, por así decirlo. Es bueno que se tome su tiempo y saludo, ¿no?, la decisión de los senadores de volver a estudiar estas modificaciones que vienen desde la Cámara de Diputados. El proyecto no perime porque no ha pasado en 2 legislaturas, sino que fue reintroducida, digamos, conocido de nuevo en esta actual, y por eso tenemos tiempo para eso. Es mejor tomarnos unos días más, ya esta legislatura acaba precisamente el día de hoy, es mejor que pase a la siguiente y que pueda ser estudiado estas más de 30 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, porque aprobarlo a vapor podría ser más que beneficioso, perjudicial para nuestra República Dominicana y nuestro sistema de justicia. El tema de de volver hacia atrás a los hechos punibles o a las investigaciones, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo estoy de acuerdo con que se abra la ventana de 20 años que estaban proponiendo algunos congresistas para poder perseguir e investigar todos estos casos que se puedan dar en este país. Además, también abogar por el Código Penal. El día de ayer se levantó el campamento que formaron, o que instalaron, mejor dicho, los grupos colectivos y los feministas. Eso justamente iba a comentar. Eso lo reseñó el diario Hoy y decía específicamente que colectivos exigen no aprobar Código Penal sin causales. Dentro de la información dice: decenas de activistas de colectivos por los derechos de las mujeres y otros grupos minoritarios se manifestaron frente al Congreso en reclamo de 4 demandas. Una de ellas, para la Cámara de Diputados no apruebe de manera sorpresiva el proyecto de ley de reforma al Código Penal sin las 3 causales para interrumpir el embarazo. Rechazan la aprobación de la discriminación por condición de género y preferencia de sexo. Así es, mira, con el tema ya para finalizar la idea de la ley de extinción de dominio, 2 conceptos que tienen que ser muy bien analizados porque incluso podría decirse que son figuras poco conocidas en nuestro sistema jurídico, que es precisamente la retrospectividad y la retroactividad de la ley. Esto no puede ser aprobado a vapor, esto tiene que ser estudiado. Y con el tema del Código Penal, si bien es cierto que los grupos feministas y los colectivos, ¿no?, de las minorías, como son mal llamados, tienen su razón al exigir que sean introducidas nueva vez las penalizaciones a la discriminación que habían en la pieza o en la propuesta anterior y que fueron eliminadas en esta precisamente, que es el tema que ellos están discutiendo. También es cierto que nosotros necesitamos urgentemente actualizar esta pieza que tiene ya más de 20 años y que todavía no puede, digamos, brindar una respuesta adecuada a los crímenes que surgieron luego de esta, digamos, de esta última
de estos últimos 10 años y también dar respuesta a crímenes que hemos visto desde hace muchos años que no se pueden justificar o que no se pueden penalizar en nuestro sistema jurídico. El mismo tema del feminicidio, como tal no existe la figura del feminicidio en nuestro Código Penal, por lo tanto se sigue tildando de homicidio o de asesinato y son cosas que tienen que ser, digamos, respondidas por nuestros congresistas que en vez de estar aprobando resoluciones y de estar aprobando cambios de nombres de calle, deben estar centrándose en lo que realmente, exactamente, priorizar en lo que realmente necesita este país. Excelente. Julio, vamos a hacer una pausa. Tú te quedas conmigo porque hay un compromiso para nuestra siguiente entrevista. Está allá con nosotros Guarocuya Félix, quien es economista, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD y un alto dirigente de nuestro país para una conversación interesantísima que tenemos aquí en Abriendo la Mañana.